Pues bueno, esta ocasión vamos a continuar con el estudio de la parashá. Acuérdense que vamos una parashá atrasada. Por ese motivo, hoy vamos a ver dos parashot juntas, ¿sale? Vamos a aprovechar que el Roe David ya explicó muy bien la parashá Jucat el Shabbat pasado. Si no estuvieron en Shabbat, pues pueden ver ahí los videos. Igual vamos aquí a resumir un poco, pero él lo ha explicado tan bien que pues ya hay poco que decir, ¿no? Y vamos a pasar también a la siguiente parashá para ponernos al corriente. Entonces hoy vamos a ver dos parashot, ¿sale? Para empezar vamos a ver las parashot 39 y 40. La parashá 39 es la parashá Jucat y la parashá 40 es la parashá Balak, ¿sale? La parashá Jucat significa Jucat estatuto y Balak significa devastador. Ahorita vamos a ver por qué. Y entonces estas dos parashat, la primera parashá, la parashá Jucat, inicia en números 19 y terminará en números 22.1, mientras que la parashá de Balak empezará en el 22.2 y terminará en el 25.9, ¿sale? Ahí también en el pizarrón les puse las Haftarot para que puedan verla, las porciones de la Brida Hadashah. Y pues bueno, sin más preámbulos, vamos a pasar al estudio, ¿sale? Bendiciones, hermanita linda que está por aquí. Y la hermana Moni también. Shalom, shalom, bendiciones. A ver, déjame corregir aquí el ángulo que está medio extraño. Ahí está. Sale. Bueno, entonces, Parashá Jucat, la primera parashá que veremos hoy, inicia en el capítulo 19 de Números y nos empieza a hablar sobre la purificación a través de las cenizas de la vaca roja. ¿Sale? Esto ya lo hemos hablado bastante. Sí, aunque no hemos visto tal cual el proceso, pues hemos hablado para qué servían las cenizas de la vaca roja, ¿se acuerdan? ¿Para qué? Para purificar. Ajá, para purificar, pero en específico una de los mayores o principales usos que se le daba pues era para la mujer adúltera, ¿se acuerdan de eso? La mujer adúltera, ¿qué pasaba? Que si había sospecha de adulterio, a la mujer se le daba a beber agua con estas cenizas, ¿vale? Si era culpable, tanto ella como el varón con el cual había pecado, pues se hinchaban, se inflamaban, hasta que el Eterno pues los hacía literalmente explotar por dentro, ¿no? Era una muerte horrible, una muerte vergonzosa, pero si la mujer era inocente, el Eterno la bendecía dándole muchos hijos, ¿sale? Se embarazaba. Ajá, entonces bueno, esa era uno de los usos, pero también uno de los usos de estas cenizas era pues la purificación de los sacerdotes, ¿sale? Vimos en una de las parashá pasadas que los sacerdotes, los Kohanim, también tenían que usar estas cenizas, las echaban en el agua y luego los salpicaban, así como pues copiaron los de la iglesia católica que agarran así su bastoncito y salpican, pues esa era la idea también. El agua bendita. Exacto, ¿no? Esa era la idea también con los Kohanim, pero no se hacía con pura agua, sino se hacía con agua y cenizas. ¿Sale? Como ya vimos, pues el proceso de sacrificio de la vaca está aquí. También la recolección de cenizas y el uso en los ritos vienen en estas partes, ¿sale? Algo muy curioso es que esta vaca tenía que ser roja o colorada, pero totalmente, no podía tener manchita blanca, no podía tener una manchita negrita, no, tenía que ser completamente roja. Era una vaca que era cuidada desde bebé, eran observadas, ¿para qué? Para que cuando llegara el punto de ser entregadas en sacrificio, pues cumplieran con todos los requisitos, ¿sale? Eran animales bien cuidados, bien alimentados, bien todo, ¿no? Eran perfectos. ¿Por qué? Porque pues sus cenizas iban a ser muy importantes para la comunidad. Y por eso les digo que si no han visto, o si no vieron o escucharon la explicación del Roe David del Shabbat pasado, pues se están perdiendo de algo muy importante, porque él profundizó al grado de llegar de cómo la vaca roja representa a Yeshua.
¿sale? Y cómo se enfoca en eso, cómo realmente es una sombra profética del sacrificio de Yeshua y cómo nosotros hemos sido purificados y limpiados a través de su muerte, ¿sale? Ahí yo les recomiendo que lo vean porque es algo muy profundo, muy hermoso, y él se enfocó tanto en eso que pues ya no tiene caso que yo lo explique acá, ¿sale? Él ya lo explicó. Después, algo que pasa en esta parashá, algo importante que pasa en esta parashá, y vamos a ver aquí en el capítulo 20, versículo 1, es la muerte de alguien muy importante. ¿Capítulo 20? Exactamente, números 21, ajá, Bamidbar, en hebreo Bamidbar 21, y dice: en el primer mes, los israelitas y toda la comunidad llegaron al desierto de Sin, y el pueblo acampó en Kadesh. Allí falleció, ¿quién? Miriam, y allí fue sepultada. ¿Sale? Miriam. Acuérdense que el pueblo, pues sí, la congregación, la Kalal le llama el Eterno, la congregación del pueblo de Israel, el campamento, tenía hasta ahora 3 beneficios que eran por mérito de 3 personas, ¿sale? El primer beneficio era el maná, ¿sale? ¿Y por qué el Eterno daba maná? Por mérito de Moshe. Porque Moshe había hecho méritos, el Eterno daba maná a todo el pueblo, ¿sale? El segundo era la nube y la columna de fuego, ¿sale? ¿Por qué era un beneficio? Porque ellos estaban en el desierto, ¿no? Y entonces al estar en el desierto, pues ¿de qué se sufre principalmente en el desierto? Pues de calor, exactamente, ¿no? Y entonces la nube, ¿qué hacía? Pues era así como un protector solar, ajá, muy natural, muy del Eterno, que además pues mantenía el clima agradable y les permitía estar bien de día, y en la noche, la columna de fuego, que en el desierto, ¿cómo es la noche? Fría. Pues súper fría, ¿no? Aquí ahora que viene llegando de Chihuahua hace unas semanas, pues o sea, las temperaturas en el desierto son verdaderamente extremas, ¿no? En la mañana mucho calor y en la noche mucho frío, ¿no? Y entonces la columna de fuego, ¿qué hacía? Pues les proveía de ese calor durante la noche, ¿sale? Y ese milagro era por mérito ¿de quién? De Aarón, exactamente. ¿Por qué? Porque llenaba el templo, porque ahí era el origen de la nube y de la columna de fuego, porque Aarón servía con todo su ser, su alma y con toda su fuerza, ¿sale? Y el tercer mérito, el tercer beneficio que tenía el pueblo de Israel era esto precisamente, que era el agua, ajá. Ellos llevaban una piedra, y esto está desde Shemot, desde Éxodo lo vimos, que llevaban una piedra, o algunos dicen que era otra piedra, pero lo más aceptado es que era una sola piedra que andaban cargando de aquí para allá. Ajá, exactamente, esa piedra que Moshe le pegó, ajá, porque el Eterno le dijo, pégale, le pegó, y era la que andaban trayendo de aquí para allá cuando se movían, ¿no? ¿Y qué pasaba? Pues la ponían ahí atrás del Mishkan, de la tienda del tabernáculo, y con los bastones los líderes jalaban, iban haciendo el surco para llevar el agua a su casa, a su parte que les tocaba del campamento, y ya una vez en la casa del líder, toda la gente de esa tribu iba jalándole, ¿no? Y ahí se hacía el río, ¿sale? ¿Eso por quién era? Por mérito de Miriam, exactamente. Entonces, ¿qué sucede? Cuando Miriam muere, el beneficio se acaba. Exactamente. ¿Y qué pasa? Pues que la gente se queda sin agua. Ajá. Pues sí, estuvo terrible, ¿no? Imagínense, aquí nos morimos y tenemos... ¿No les ha pasado, no? Ahora con los recortes del Cutzamala y eso. Sí, que luego no hay agua. Ahorita porque ha llovido bastante bien, gracias al Rey, pero de repente sí salen lo que... Ay, vamos a disminuir el servicio, y ahí estás llorando porque no te puedes bañar en la mañana, bueno. Imagínense aquí, pues que estaban en el desierto, ¿no? Peor aún. Entonces, ¿qué creen que pasó? Pasó que... ¿Qué hacemos nosotros cuando nos falta el agua? Pues lloramos. Pero además... Nos desesperamos. Exactamente, Shalom Melanie, Shalom David Argueta. Rebeldes. Exacto, nos ponemos rebeldes y empezamos a vociferar y a decir de cosas, ¿no? Pues aquí pasó lo mismo, ¿no? Y entonces el pueblo se quejó, y Moshe pues fue a hablar con Adonai, le dijo que qué había pasado, que qué hacían ahora, y el Eterno le da instrucciones precisas, ¿sale?
vamos a leer esta parte que es muy interesante. Capítulo 20, versículo 7. Y dice, Adonai le habló a Moshe y le dijo, toma el bastón y reúne a la comunidad. Tú y Aarón le hablarán a la roca a la vista de todos. Y de este modo sacarás el agua de la roca para ellos, y le darás de comer a la comunidad y a sus ganados. El Eterno aquí le da la instrucción, que era, toma el bastón, y junto con Aarón van a hablarle a toda la comunidad, se van a sentar junto a la roca y le van a hablar. ¿Para qué? Para que de ella salga agua. ¿Vale? Versículo 12, sin embargo, versículo 11. Desde el 10. Moshe y Aarón congregaron a toda la comunidad ante la roca. Y Moshe les dijo, escuchen rebeldes, ¿acaso de esta roca quieren que saquemos agua para ustedes? O sea, acuérdense que Moshe ya estaba harto, ya estaba hasta el copete de las quejas. Y entonces aquí pierde la paciencia. ¿Y qué sucede? Dice el verso 11, Moshe levantó su mano y golpeó 2 veces con su bastón la roca, y emergió así abundante agua. ¿Sale? ¿Qué le había dicho el Eterno que hiciera? Que le hablara a la roca. ¿Y qué hizo Moshe? Le gritó. Y se Le pegó. Ah, O sea, no le gritó, le pegó. Bueno, Ajá. al pueblo le dijo que eran rebeldes. Ajá, y a la Pero digo, roca. pues, sí, no fue para tanto. Pues sí, pero a la roca le pegó. Ajá. Ajá. Rebeldes. Pues sí, pero ahí estaba Moshe enojado, ¿no? Sí. Y hizo cosas que no le había dicho a Adonai, ¿no? Ajá, sí. Y entonces, ¿qué pasó? Versículo 12. Sin embargo, Adonai le dijo a Moshe y Aarón, por no haber confiado en mí, para apartarme en presencia de los israelitas, no serán ustedes quien hagan ingresar a esta comunidad a la tierra que yo les he prometido. Por pegarle a la roca en vez de hablarle, el Eterno no deja que Moshe ni Aarón lleguen a la tierra prometida. ¿Sale? Imagínense el trauma de Moshe. Si no nos fue tantito. Exacto. No, ¿no? rebeldes, Pues ¿verdad? sí, pero no fue por lo que les dijo a ellos, fue por lo de la roca. A ver, el Eterno le dijo, háblale. Puede ser una indicación. Exacto, el Eterno le dijo, háblale, y tú fuiste y le pegaste. ¿Por qué Moshe va y le pega? Porque eso ya lo había hecho. Con la otra roca con la que se secó, ya lo había hecho. Se desesperó por la rebelión. Exactamente, y aquí se desespera y por inercia hace lo mismo que había hecho la otra vez y le pega. Pero el Eterno no había mandado eso, entonces el Eterno se enoja. Vamos a ver esto más profundo después. ¿Sale? O sea, ahorita al final de esto. Entonces el Eterno no permite que Moshe ni Aarón entren a la tierra prometida, a Eretz Israel. Después, ¿qué sucede? Pues ya se van todos cabizbajos, están ahí en el desierto y siguen su marcha. Llegan a las tierras de Edom, a los edomitas, y Moshe y Aarón mandan a emisarios con el rey de Edom y le dicen, danos chance, nomás vamos a pasar, no queremos agarrar nada, no vamos a beber agua de tus pozos, no vamos a robarnos ni un grano de un elote, y si no lo agarramos te lo pagamos al precio que tú digas, déjanos pasar, nada más déjanos pasar, vamos de camino pues. Imagínense la caravana de Honduras, ¿se acuerdan de eso? Hace unos años, ¿no? ¿Cuándo fue? Así, ¿no? Que decían, déjanos pasar, ¿no? Le decían al presidente Andrés Manuel ya. Decían, déjanos pasar, o sea, no nos vamos a quedar en México, vamos a Estados Unidos, danos chance. ¿Y qué pasó? Pues les dejaron pasar, ¿no? Ya si alguno que otro se quedó, pues ya ni modo, pero la mayoría no venían acá, iban a Estados Unidos, ¿sale? En este caso, pues la onda era igual. Ahí Moshe tenía seguro que nadie se iba a quedar, porque nadie quería quedarse. Ajá, entonces, ¿qué pasó? Pues les decía, dame chance, nomás voy a pasar, no quiero robarte nada, no quiero, es más, ni siquiera voy a agarrar agua de tus pozos, no te preocupes. Pero, ¿qué creen que dice el rey de Edom? Nel pastel, exactamente. Les dice, Nel, no pueden pasar, ¿y qué sucede? Pues el Eterno les dice, pues regrésate, ¿no? No estás listo para enfrentar a Edom. Es un pueblo muy poderoso y ellos no tienen ejército. Acuérdense que ellos son ¿de dónde? ¿De dónde vienen? De esclavitud. De la esclavitud de Egipto. No habían tenido chance de
de formar un ejército, ¿sale? Entonces se regresan, se echan para atrás. Y el Eterno ahí no los ayuda, de alguna manera. Todavía no, exactamente. Porque yo dije, pues, ¿cómo de que no? No, todavía no. El Eterno De les hecho, el abre Eterno les camino dice, ok. cuando quiere. Acuérdense que acaba de pasar lo de la roca, ¿no? O sea, el Eterno no... Estaban Todavía no. Ajá, entonces, ¿qué pasa? Pues le dicen, échense para atrás. Y el Eterno anuncia algo importante. Vamos ahí al capítulo 20, versículo 23. 20-23. Exactamente. Números 20-23. Shalom, manita Tere, bendiciones. ¿Qué dice 20-23? Dice, y Adonai le habló a Moshe y Aarón en el monte Or, sobre la frontera entre la tierra de Edom. O sea, estaban ahí, en Edom, o sea, en la frontera de Edom. Y le dice el 24, Aarón se unirá con los suyos. ¿Qué significa esto? Morirá. Que se morirá, exactamente. Aarón va a fallecer. Y le dice, no ingresarán a la tierra que yo les daré a los israelitas porque se rebelaron contra mi palabra cuando yo les dije que le hablaran a la piedra y le pegaron. Ajá. Entonces Aarón va a morir. Toma a Aarón y a su hijo Eleazar y hazlos subir al monte. Luego le quitas a Aarón las vestimentas y vistes a Eleazar su hijo. Entonces, ¿qué creen que hizo Moshe? Tal cual le había dicho el Eterno. ¿Sale? Reunió a la comunidad a la falda del monte, subió con Moshe y Eleazar, le quitó las vestimentas de Cohen Gadol a Aarón, se las puso a Eleazar. ¿Y qué creen que pasó con Aarón? Ahí murió, dice. Ahí murió, exactamente. En ese instante murió. Y ahí quedó Aarón. Descendió Moshe con Eleazar, sí. ¿Todavía no había muerto cuando le estaba ya quitando sus vestiduras? No, le quita las vestiduras y cuando se las pone Eleazar Es cuando él muere, ¿sale? Entonces bajan, descienden Moshe y Eleazar y la gente asume que Aarón falleció, ¿sale? Ahora Eleazar es el Cohen Gadol, hijo de Aarón, ¿sale? Después, ¿a cuántos años muere Aarón? Aarón muere a los 123 años, ¿sale? Y está escrito que toda la comunidad, versículo 29, toda la comunidad asumió que Aarón había fallecido y lo lloraron durante 30 días, toda la casa de Israel, ¿sale? ¿Qué creen que pasó cuando falleció Aarón? Se fue el aire acondicionado. Se fue el aire acondicionado, exactamente. Y la nube y la columna de fuego se acabaron, ¿sale? ¿Qué sucede? Pues de ahí siguen caminando a marchas forzadas, están ahí ya en ciudades pues medio grandes, ¿sale? Y llegan a donde dice aquí, capítulo 21, versículo 1, dice, llegaron a donde los kenanitas, ajá, y hicieron la misma petición que le habían hecho a Edom. ¿Qué era? Danos chance, déjame pasar, no te voy a hacer nada, no voy a robarme nada, no quiero nada, solamente quiero pasar. Obviamente aquí, pues los kenanitas hacen lo mismo que los edomitas. ¿Y qué creen que pasa? Pues no. Tampoco No los dejan pasar. Pero aquí Moshe, ya enojado, un poco desesperado, habla con el Eterno y le dice, por favor, concédenos esta ciudad y te entregaremos en sacrificio aquello que nos quedemos, que nos obtengamos como botín. El Eterno acepta. ¿Y qué sucede? Les entrega en sus manos este reino de los kenanitas, ¿vale? Así de simple, ¿no? Exactamente, así de simple, nada más tenías que pedirlo. Ajá, exactamente. Entonces, pues ya ganan esta guerra, ganan esta batalla, pasan y cumplen con la promesa que hicieron. Todo lo que era botín se lo entregan al Eterno en sacrificio. Todas las vacas, todas las ovejas, todo. Los prisioneros de guerra en ese entonces eran, pues se les daba opción, ¿no? ¿Qué onda? Llégale, huye, ¿no? Los Midrashim comentan que cuando los israelitas invadían una ciudad, no lo hacían por los 4 lados, ajá, como lo hacen normalmente los ejércitos, ¿sale? No rodeaban y luego invadían, no. Agarraban 3 lados en vez de los 4 e invadían. ¿Para qué? Para que huyeran. Para que huyeran por el cuarto, ¿no? Así, llégale, ¿no? Si puedes correr, vete. Porque ellos no iban a matar gente, nomás iban
pues a reclamar lo que el Eterno les había dado. Oh, qué ¿Vale? padre, ¿no? Entonces, pues si podías llegarle, le llegabas, pero si te ponías a los trancazos, pues te tocaba, ¿no? Entonces, pues generalmente no había prisioneros de guerra, porque se les dejaba huir, y si se quedaban, en todo caso se les preguntaba a las mujeres y a los niños y a los varones, pues bueno, no te vamos a matar, ¿qué quieres? ¿Te quedas o te vas? Y si se quedaban, pues ya eran adoptados como parte del pueblo, ya podían ser o esclavos o podían ser servidores de algún otro, si alguien los adoptaba, porque acuérdense que se quedaban sin nada. O sea, sus posesiones sí se les quitaban, pero no su vida. ¿Sale? Entonces, pues aquí ya se les daba chance, ¿no? Con ganas, ¿no? O sea, pues, Exacto, ¿no? Será en buena onda, no queremos venir a masacrarte, nada más queremos pues pasar, pero como no me dejaste, pues me obligaste, ¿no? Entonces ese era el asunto con las guerras en este tiempo, en Israel, ¿sale? Mucha gente dice, ay, es que eran bien sádicos porque mataban a todos, ¿no? Y hasta ahorita también. Pues sí, Sigue siendo lo mismo, pero, porque perdón. ellos solamente se defienden. exactamente, sí, con los palestinos hemos visto eso, ¿no? Que nada más se defienden, o sea, si ellos quisieran, en 20 minutos conquistan Gaza. Claro. Pero no lo hacen, ¿por qué? Porque no les interesa la tierra, les interesa estar en Shalom, que los dejen en paz tanto los palestinos como los demás países. Entonces, bueno, esto sigue sucediendo. Sí, bueno, luego porque a veces, bueno, en una ocasión matan hasta los niños. Esa es una ocasión a la cual vamos a llegar, pero no en esta no. parasha, en la siguiente, y nada más es una vez, ¿sale? Entonces, pasan por los kenanitas, ¿sale? Y pero aquí hay un pero. Vamos ahí al capítulo 21, versículo 4. Ajá. Dice, partieron los israelitas del monte Or por el camino hacia el Yam Suf y bordearon la tierra de Edom donde no los dejaron pasar. Ajá. Y el pueblo estaba impaciente a causa del camino tan largo que tenían que tomar. Ajá. ¿Por qué? Porque si cruzaban Edom ya llegaban otra vez a la tierra prometida, pero como no los dejaron, pues tuvieron que darle la vuelta, ¿no? Es como agarrar el arco norte, ¿no? Para no meterte a la Ciudad de México, pues eso les tocó. Entonces, ¿qué pasó? Pues se empezaron a impacientar, se empezaron a murmurar y empezaron a decir, estamos tan cerca, que no sé qué. Versículo 5 dice, el pueblo comenzó a hablar en contra de Elohim y en contra de Moshe. ¿Por qué nos sacaron de Egipto para morir en el desierto? Ya saben, su queja de siempre. Ajá. No hay pan ni agua y estamos cansados, ya estamos hartos del sol. Y entonces, ¿qué sucede? Dice el versículo 6, Adonai mandó contra el pueblo serpientes venenosas para que mordieran a la gente. Falleció una gran multitud en Israel. Y el pueblo fue donde Moshe le dijo, reconocemos que hemos transgredido, que hemos pecado contra Adonai. Por favor, ora delante de Elohim y pídele que las serpientes se vayan. Pero Elohim le dijo a Moshe, hazte una serpiente de cobre o de bronce y ponla en un mástil, y cuando la miren, que aquellos que fueron mordidos, esos se salvarán. ¿Vale? El Eterno no se lleva a las serpientes, ese es su castigo, pero les da la solución, les da el antídoto. Vas a hacer una serpiente de bronce, la vas a colgar en un mástil, y si te muerde una serpiente, tienes que voltear a ver la serpiente de bronce. Y esto es algo que muchas veces confunde a la gente. Porque dicen, a ver, ¿por qué una serpiente? Si la serpiente es malvada, según mi imagen, exacto, representa al Satanás. Pero en realidad no. En realidad no. En hebreo la palabra serpiente es Nahash. ¿Cómo? Nahash. Ajá. Si sacamos su gematría, nos da la misma gematría que la palabra Mashiach. Y nuestro Mashiach, ¿qué pasó con él? Fue colgado en un madero y todo aquel que voltea a verlo será salvo. Esto es representación de el Mashiach. Sale aquí también vemos a Yeshua en esa representación de la serpiente. Entonces la serpiente no es una representación del diablo. Entonces, como en un principio, Fue un instrumento que Hasatán usó. Pero eso no significa que las serpientes sean malas. o como hubiera podido hacer cualquier otro Otro animal. Ajá.
Claro. Exactamente, entonces aquí vemos cómo el Eterno está mostrando una sombra profética de lo que va a pasar con Yeshua, ¿vale? Que va a colgar en un madero y si quieres salvarte, te vas a salvar. El Eterno no vino a quitar el pecado, no vino a quitar las serpientes. Esa es nuestra prueba. Lo que tenés que hacer es, una vez que estás en la prueba, que la serpiente te picó, que la regaste, tienes que voltear a ver a Yeshua, ¿para qué? Para salvarte. La medicina, la imagen de la medicina cuando vayan, si van a algún hospital, espero que no vayan pronto, tienen una serpiente. ¿Por qué? Pues por este pasaje, de que eran salvados. ¿Y de ahí lo sacaron, literal? Sí, de ahí lo sacaron, ¿sale? Entonces, pues por eso también. Sí, sale. Shalom, shalom, Ana Miriam, bendiciones. Pues muy bien. Entonces, pues esta es la imagen de Yeshua, ¿sale? La serpiente de bronce que te salva de la serpiente que anda ahí en el piso, ¿sale? Muy bien. Entonces, después de eso, ¿qué sucede? Los hebreos siguen caminando, ya se conquistaron las tierras de los kenanitas y de repente llegan a Sihón. En versículo 21 dice: entonces Israel envió mensajeros a Sihón, rey de los emoritas. Llegaron a Emor con los emoritas y el rey era Sihón. ¿Y qué creen que le pidieron? Lo mismo, danos chance de pasar. Sihón obviamente les dijo: Nel, no te dejo. Dice que incluso reunió a su gente y salió al desierto a pelear con Israel, ni siquiera los dejó llegar. Ajá, entonces, ¿qué creen que pasó? El Eterno de nuevo, le piden al Eterno y... gracias, hermano. Le piden al Eterno y el Eterno les da la victoria sobre los emoritas, ¿sale? Entonces ya se echaron a los cananitas y a los emoritas, ¿sale? Después siguen su camino y se encuentran en Heshbón con el rey Og. Vamos a leer, eso está en... pues debe estar un poco más adelante. Sí, versículo 21, capítulo 21, perdón, versículo... Si luego avanzaron y se dirigieron hacia el norte, hacia Bashán, y entonces llegaron con Og, el rey de Bashán, ¿y qué creen que le dijeron? Lo mismo, danos chance de pasar. Y el rey ni siquiera dejó llegar a los emisarios, salieron y los enfrentaron, él y toda su gente, ¿y qué creen que pasó? Adonai, versículo 34 dice: Adonai le dijo a Moshe: no le temas, pues te los entrego en tu mano. Allá Moshe ni siquiera se lo pidió. O sea, ya el Eterno le dice: no tengas miedo, te los entrego en tu mano, a él y a todo su pueblo y todo su territorio. Hazle lo mismo que le hiciste a Sihón y a lo que le hiciste a los de Heshbón. Ajá. ¿Qué creen? Pues lo mismo. ¿Y qué creen que pasó? Pues los israelitas ganaron también esta batalla, ¿sale? Aquí termina la parashá Jucat. Vamos a seguir con la parashá que sigue, que es la parashá Balak, ¿sale? Y esta es muy interesante, porque aquí, ¿qué sucede? Esta parashá se llama Balak. ¿Por qué? Porque habla de una persona que se llama Balak. Balak literalmente significa devastador, ¿sale? ¿Devastador? Devastador. Y aquí hay un poco de confusión. A ver, el que acaba con K es rey. Ajá, Balak es el rey. ¿De dónde? De Moab. Balak. Balak es el rey de Moab. Y Balak sabe que vienen los israelitas, vienen de matar, de conquistar a los kenanitas, a los emoritas y a los de Bashán. Vienen llegando y obviamente se llena de miedo, ¿sale? ¿Y qué sucede? Que Balak era un rey, pero también era alguien que conocía las artes ocultas. Muchos midrashim comentan que era un brujo profesional, pero no tenía mucho poder, un poder muy grande. No era un gran brujo, era un brujo nada más, ¿vale? Y entonces, ¿qué sucede? Vamos a ver al versículo 5. Ajá. Y dice: mandó Balak emisarios a Bilam, ¿vale? No se me confundan. Balak, el que acaba con K, es el rey. Y Bilam, el que acaba con M, es el brujo, ¿sale? El otro brujo. Y dice: mandó emisarios a Bilam, hijo de Beor. Ajá. Y le mandó a decir Balak a Bilam: mira que viene un pueblo que salió de Egipto y ha cubierto la tierra
Ajá, ya se echó al de Og, al de Sihón y al de Bashán. Y ahora viene hacia mí. Por favor, ven y maldícele. Maldice por mí a este pueblo porque es más fuerte que yo. Quizás si pueda derrotarlo y desalojarlo del territorio, si lo maldices. Yo sé, que al que tú bendices es bendecido y al que tú maldices es maldecido. ¿Sale? Entonces fíjense. Ellos sabían. Exactamente, este cuate no era cualquiera. Y ya sabía, o sea, miren, los otros no pudieron. ¿Por qué no pudieron? Porque llegaron y a los trancazos, ¿no? Y yo sé que este pueblo es especial, es apartado. Porque acuérdense que él era un brujo también, pero no era un brujo tan pro como el otro, ¿no? Entonces era así de, pues necesito a alguien más chido que yo para que venga y me eche la mano, primeramente en lo espiritual y luego en lo físico. Fíjense, brujos, pero no mensos, o sea, sabían cómo funcionaba la cosa. Primero en lo espiritual los hago medio patinar y después ya me lanzo a los trancas. ¿Sale? Buena estrategia, ¿no? Exactamente, ¿no? Y nosotros que sabemos no la aplicamos, pero bueno. Shalom, shalom, Janet, bendiciones. Entonces, fíjense, aquí Balak, el rey, sabía cómo funcionaba el asunto. Y llama a Bilam, que era un brujo más grande que él, para que maldijera al pueblo de Israel. ¿Qué creen que pasa? Llegan los emisarios, o sea, Bilam, el brujo no está ahí junto a Balak. Manda gente para que vaya a hablarle. Llegan estos y le comentan, el rey dice que vayas, que por favor, para que maldigas al pueblo de Israel. Y entonces Bilam no era tonto, porque le dijeron el pueblo de Israel y ya sabía de Jacob, o sea, me estás hablando del contexto espiritual de Elohim. Y entonces se mete y le pregunta a Elohim. Fíjense, esto es bien curioso. Bilam, un brujo, le pregunta a Elohim. Ajá. Dice ahí el versículo 9. ¿Del 21? 22:9, perdón. 22. Números 22:9. Dice, y Elohim se presentó ante Bilam. ¿Quién? Digo, Elohim. Elohim. El mismo Elohim se presentó delante de Bilam. Y le dijo, ¿quiénes son estos hombres que están contigo? Bilam le respondió, son emisarios de Balak que vienen para pedirme que maldiga al pueblo de Israel. ¿Vale? Versículo 12 dice, entonces Elohim le dijo a Bilam, no vayas contra ellos, no vayas con ellos, no maldigas a este pueblo, es un pueblo bendito. Elohim le dice, no, ¿sale? Bilam, en el versículo 13, se levantó por la mañana y les dijo a los emisarios de Balak, regrésense, porque Adonai me negó el derecho de ir con ustedes. Yo no puedo ir, porque Elohim me dijo. O sea, brujo, pero obediente. Pues sabe con quién. Exacto, se ¿no? metía. Y entonces los emisarios se regresaron todos cabizbajos con Balak y le dijeron, pues no quiso venir. Entonces Balak envía a otros emisarios con más joyas, con más regalos, con mayor promesa para que convenzan a Bilam. ¿Y qué sucede? Que estos cuates llegan donde Bilam y le dicen, por favor, versículo 16, por favor, no te niegues a venir con nosotros. Te daremos los más grandes honores y haré todo lo que me pidas. Por favor, ven y maldice este pueblo por mí. ¿Vale? O sea, aquí ya le está ofreciendo todo, ¿no? Todo, pero ven. Sobornando. Exacto, ¿no? Imagínense, Bilam, pues obviamente le movía. ¿Sale? Y entonces, ¿qué pasa? Bilam le respondió a los emisarios, dime chance, voy a preguntarle a Elohim, quédense, mañana les digo. ¿Sale? Otra vez vuelve y Adonai Elohim se presenta delante de él. Y dice ahí en el versículo 20, y en efecto Elohim se presentó por la noche a Bilam. Esto es bien curioso, porque fíjense, los Midrashim comentan que a Bilam se le presentaba de noche, y no le hablaba el Eterno en hebreo. A Moshe, ¿cuándo se le presentaba? En el día. De día, y le hablaba en la lengua Kadosh. ¿Por qué? Porque Bilam era un Cualquiera. brujo, un pagano, pero Moshe era su amigo,
¿vale? Entonces, esto es bien curioso porque aunque aquí le está hablando de frente el Eterno a Bilam, no está igual que con Moshe. Tú no te comportas igual con tus amigos que con alguien que acabas de conocer, ¿o sí? Pues no, o sea, le hablas, pero pues no es lo mismo, ¿no? Exacto, aquí es igual. El Eterno también tiene esas manías, pues vamos a llamarle así. Entonces, ¿qué sucede? Pues aquí el Eterno se le presenta, ¿qué dijimos? El verso 20. Y le dice el Eterno, le dice: si esos hombres vinieron a buscarte, levántate y anda con ellos. Ajá. Pero el Eterno le está diciendo, pues si tú quieres, vete. O sea, como esposa cuando te dice, pues haz lo que quieras, ¿no? ¿Qué es eso de haz lo que quieras? ¿No? Ni se te ocurra hacerlo, ¿no? O sea, si es lo mismo aquí el Eterno le dice, ¿no? Pues a ver, haz lo que quieras, ¿no? O sea, si tantas ganas tienes de ir, pues vete. Pero es un no. Pero exacto, es un no. O sea, Pero es un no, ¿no? Y entonces, ¿qué creen que hace Bilam? Como buen hombre, agarra sus cosas y se va. Ajá. Entonces se va por la mañana y dice ahí, por la mañana se levanta, prepara su asna y se va con los emisarios de Moab. Y obviamente el versículo 22 dice, y Elohim, ¿qué pasa? Se enojó contra él, ¿sale? Porque evidentemente Elohim no quería que fuera. O sea, le dijo, bueno, haz lo que quieras. Y el otro hizo lo que quiso y pues Elohim se enojó, ¿vale? Y entonces el ángel de Adonai, aquí es algo muy curioso, porque no dice Adonai, dice el ángel de Adonai. ¿Quién es el ángel de Adonai? Yeshua. Exactamente, la forma visible de Adonai. El ángel de Adonai se interpuso en el camino para impedírselo. Bilam iba montado en su asna, acompañado por los 2 emisarios. Cuando el asna, el burro, la burrita, vio al ángel de Adonai parado en el camino, con su espada desenvainada en la mano, se apartó del camino. Entonces Bilam empezó a golpearla para hacerla volver al sendero. Versículo 24. Luego el ángel de Adonai se ubicó en el sendero estrecho entre las viñas. Cuando el asna vio al ángel de Adonai, se apretujó contra el cerco, y presionó la pierna y el pie de Bilam contra la pared. Entonces Bilam se enojó y de nuevo le pegó a la burrita. Pero el ángel de Adonai se adelantó a ellos y se ubicó en un lugar tan estrecho que no había espacio para desviarse ni hacia un lado ni hacia el otro. Cuando el asna vio al ángel de Adonai, se echó al suelo. Y Bilam pues se cayó. Y entonces se enojó y le empezó a pegar al asna. Con un palo. Exactamente, con una vara, dice aquí, ya no nada más con la manita, ¿vale? Y entonces, ¿qué sucede? Dice el versículo 28, Adonai le otorgó el don del habla a la asna. Y le dijo el asna a Bilam, ¿qué te he hecho para que me hayas castigado estas 3 veces? O sea, imagínense, el burro le habla al Bilam para preguntarle, a ver, ¿por qué me pegas que no estás viendo? O sea, estás viendo y no ves. Y Bilam le responde al asna así como sin nada. O sea, imagínense, ¿qué tanto había visto Bilam en la brujería? Que esto no le sorprende, ¿no? Y todavía se pone a discutir ahí con el burro. Bilam le dice, te has burlado de mí. Si estuvieras en mi mano, si tuviera en mi mano una espada, yo te hubiera matado. Y el asna le dice a Bilam, yo soy el burro, yo soy el asna, en la que has montado toda tu vida hasta hoy. ¿Acaso yo te he hecho estas cosas antes para molestarte? Y Bilam le dice, no, en serio, nunca lo has hecho, tienes razón. Y entonces ahí es cuando Bilam empieza a preguntarse, bueno, es cierto, nunca me has hecho esto, ¿por qué lo haces ahora? Y entonces versículo 31 dice, entonces Adonai le concedió a Bilam que pudiese ver, y así percibió al ángel de Adonai de frente y de pie en el camino con su espada desenvainada. Y ahí Bilam entiende. Por esto la burra no quería pasar. ¿Sale? O sea, imagínense Bilam discutiendo con el burro. O sea, el Eterno tuvo que darle voz al burro para regañar a Bilam. Era más burro Bilam. Era más burro Bilam que la burra. Exactamente, ¿no? ¿Ustedes creen que a veces esto pasa todavía? Sí. Pasa y pasa mucho. Que tú estás ahí terqueando y llega así alguien que
nunca ha visto nada de Adonai, no le interesa nada y viene y te regaña y dice, sí es cierto, mejor este pagano filisteo que no tiene nada con el rey me está entendiendo y yo, ¿no? Y entonces así pasa a veces, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con Bilam? Bilam ya ve al ángel y el ángel le dice precisamente, tu asna es más sabia que tú. Si a ti se te hubiera ocurrido pasar por el sendero, sin dudas te hubiera matado y hubiera dejado vivir a la burra. Mas ahora por tu causa la burra va a morir y tú vas a vivir. Ay, pobre burra. Pues a la burra le convino porque se fue y ya no cargó a Bilam. Pero Bilam se quedó, ¿no? Entonces dice Bilam, versículo 34. Cometí una falta, no sabía que estabas parado en mi camino delante de mí. Si te parece bien, me regreso. Pero aquí el ángel de Adonai le dijo a Bilam, ¿sabes qué? Ya estás muy acá, ya mejor ve con estos hombres, pero solamente vas a decir lo que yo te diga. ¿Vale? Y así que Bilam siguió con el viaje con los emisarios de Balac, pero sin la burra. ¿Vale? Entonces Bilam sigue caminando, llega hasta Moab, donde se encuentra con Balac. Ajá. Balac sale a recibirlo, sale al encuentro de Bilam y lo hace subir para mirar al pueblo. Y esto está escrito en el versículo... aquí en el versículo 41. Dice, por la mañana Balac tomó a Bilam y lo hizo subir a las alturas de Baal, desde donde pudo divisar el extremo del pueblo. Fíjense, aquí no dice que lo hizo subir a un monte. Dice que lo hizo subir a las alturas de Baal. ¿Por qué dice su escritura? Bamot Bal. ¿A dónde? Lo hizo subir a Bamot Bal. Bamot Bal. A las alturas de Baal. Ahí Bamot es altura. Pero no es un monte. ¿Qué fue lo que hicieron? Acuérdense que eran brujos. Uno menor que otro. ¿No? Entonces, ¿o qué? Pues sí, o sea, andaban ahí en la clarividencia viendo a ver. ¿Por qué el extremo del pueblo de Israel? ¿Cuál es la parte más débil? Imagínense una manadita de venaditos ahí en el bueno, no de venados, de ciervos ahí en la sabana. Y están así todos hechos bola. Y de repente ven al león y empiezan a correr. ¿Cuál es la presa más fácil? La que corre. ¿El que corre en medio o el que corre en la orilla? El que corre en la orilla, ¿no? El que corre en la orilla, ¿por qué? Pues porque fue el último que se dio cuenta, ¿no? Aquí porque Bilam y Balac están viendo el extremo del campamento. Que eran los últimos, los que venían hasta atrás. Eran los rezagados, o sea, los que iban... Acuérdense que esto es en el ámbito espiritual. Los que menos emuná tenían, los que menos crecimiento tenían en el Eterno, esos eran el extremo. Sí. ¿Y por qué los están viendo a ellos? Porque ellos son la presa fácil. Exactamente. Y entonces ahí lo están viendo con su clarividencia. Esto suena medio raro, pero acuérdense que estos son brujos. Y no tendría sentido si lo viéramos de otra forma, ¿vale? Entonces están ahí viéndolos, empiezan a planear. Y Bilam le dice, constrúyeme 7 altares y en los 7 altares vas a hacer sacrificio y una vez que tengas el sacrificio hecho, yo vengo mañana y te digo qué va a pasar. ¿Sale? Balac hace como le dice Bilam, construye los altares, sacrifica, al otro día regresa Bilam y en el versículo 23:7 vamos a leer qué dice. Sí, entonces Bilam pronunció su metáfora. ¿Qué dice su escritura? Tomó su parábola. Su parábola. Ahí fíjense cómo el Eterno no le permite a Bilam decir una premonición, una bendición como le haría con Moshe. Que Moshe diría, y Moshe dijo su profecía, Moshe dijo la bendición, porque aquí él es un brujo. Él es un pagano cualquiera. No puede bendecir, no puede maldecir nomás porque sí. No puede profetizar porque no es el Ruach de Adonai. ¿Aquí qué está haciendo? Diciendo una premonición, diciendo una metáfora, diciéndole ahí, ¿qué dice? Parábola. Una parábola, ¿vale? ¿Y qué dice? Dice, Balac, el rey de Bilam, me trajo desde el oriente, ¿cómo puedo hacer yo? Shalala.
Y dice ahí el versículo 10, ¿quién puede contar el polvo de Jacob o el número de Israel? Espero que mi alma muera la misma muerte de los justos y que mi final sea como el suyo. Y entonces, versículo 11, Balac le dijo a Bilam, ¿qué me has hecho? Te traje para que maldijeras a mis enemigos, pero resulta que los has bendecido. Y entonces Bilam respondió, ¿no habíamos quedado en que yo solo diría lo que Adonai pusiera en mi boca? Acuérdense que el ángel de Adonai lo dejó llegar a Moab si solamente decía lo que él le ponía en la boca. Y él le pone en claro las cartas. Y entonces Balac, enojado, se va. Lo lleva a otro lado, a otro lugar. ¿Sabe? Lo lleva a otro lugar. Y dice que Balac lo lleva a otro lugar y le dice, pues vamos a volver a hacer este proceso. Versículo 23-17. Le dice, igual voy a volver a hacer sacrificios en otro lado y vas a venir y me vas a ayudar aquí a maldecir, ¿sale? Versículo 18 dice, y entonces, por segunda vez, Bilam pronuncia sus parábolas, su metáfora, y dice, Elohim no es hombre para que mienta, ni tampoco es una persona para retractarse. ¿Acaso él dice algo y lo deja sin hacer? ¿O promete algo que no cumple? Versículo 20. Mira, yo recibí el mandato supremo de bendecirlos. Él los ha bendecido, yo no puedo revertirlo. Él no percibe transgresión en Jacob y no ve perversidad en Israel. Y Adonai su Elohim estará con él. Y él tiene la amistad del rey. Elohim lo sacó de Egipto con toda la manifestación de su gloria, pues ya que no hay adivinación en Jacob ni brujería en Israel. En una época como esta, se le preguntará a Jacob, a Israel, qué ha obrado en él. Y mira que es un pueblo que se levanta como un león, se alza como león, y no se acuesta hasta haber consumido su presa, y hasta haber tomado la sangre de los degollados, y shalala, shalala, shalala. ¿Qué hace Bilam? Bendice. No maldice, bendice. Dice, bendecido eres tú, pueblo de Israel. Bendecidos son ustedes. ¿Para qué lo contrataron? Para maldecir. ¿Y qué está haciendo? O sea, chéquense lo ilógico de esto, ¿no? ¿Por qué? Porque el Eterno no lo deja. No lo deja, no es porque él no quiere, es porque el Eterno no lo deja. Capítulo 24, por tercera vez van y hacen lo mismo, hacen sacrificios. Y Bilam levanta su ojo, dice ahí verso 2, entonces Bilam levantó su ojo para dañarlos. Y de nuevo el Eterno puso palabras en su boca y otra vez, ¿qué creen que pasa? Los bendice. Versículo 24:5. Qué dignas son tus tiendas, Jacob, extendidos son tus arroyos, jardines en orillas del desierto, el agua fluirá por tus manantiales, shalala, shalala, shalala. Lo sigue bendiciendo. ¿Cómo creen que está Balac, en este punto? Ya está bien enojado, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que no puedas hacer nada, no? ¿Para qué te estoy trayendo en vez de ayudarme? Me perjudicas. Y entonces, ¿qué sucede? Sucede que Bilam, al no poder maldecirlos, le sugiere a Balac, hazlos caer en tentación para que entonces podamos maldecirlos. En pocas palabras, haz que el Eterno se enoje con ellos. ¿Cómo vas a lograr eso? Haciendo que transgredan, ¿vale? Y entonces, ¿qué sucede? ¿Qué creen que pasa? Que Balac dice, verdaderamente tienes razón, y entonces voy a hacer esto que me has sugerido. Cuenta el Midrash que la casa de Israel, más bien esto sí está escrito, la casa de Israel se asienta en Shittim, una ciudad de Moab, y Balac ordena construir una plaza comercial super chida en esa ciudad. La llena de cosas que les gustan a los israelitas, pero la hace así como un círculo, ¿no? O sea, sí, una plaza, un mercado. En la parte de afuera
pone a puras viejitas con precios carísimos para vender. Y adentro, en la parte de adentro, pone a chavas súper guapas con los precios más bajos del universo. ¿Para qué? Para que cuando llegaran los israelitas a comprarles, por el ojo empezaran a pecar. Veían a las de afuera y decían, pues esta es la viejita, pero da bien caro, me voy a meter allá adentro. Y hacían unos pasadizos de tal manera que no los vieran. Y entonces se quedaban los hombres solos con las mujeres. Y pues las mujeres les ofrecían además de los productos, pues otras cosas. Ajá, precios súper accesibles. ¿Y qué pasaba? Pues patinaban. Ahí sí estaba bien canijo. Estaba canijo, patinaban, exactamente, se caían en la tentación. Cuenta aquí también la Torá, precisamente en el capítulo 25, versículo 1. Dice, cuando Israel se asentó en Shittim, el pueblo comenzó a comportarse inmoralmente con las mujeres de Moab. Pues esto que les estoy contando fue lo que pasó. Versículo 2, las mujeres seducían al pueblo y lo incitaban a ofrendar a sus dioses. Y el pueblo comía y se posternaba ante los dioses de ellas. Y el Midrash dice que aquí adoraban a un ídolo que era Baal Peor. Baal Peor. Ajá. Y la adoración a ese ídolo consistía en sentarte a comer enfrente del ídolo. Y una vez que habías comido, hacías tus necesidades fisiológicas enfrente de él. Ese era el culto a ese dios. Y como no implicaba postrarse, los Yehudí lo hacían. Los hebreos más bien. Lo hacían. Eran convencidos por las mujeres para hacer esas cosas. ¿Vale? Y empezaron a caer. Empezaron a caer. A tal grado cayeron que hubo uno de los... Más bien, a tal grado cayeron que Adonai habla con Moshe y le dice, mátalos, cuelga a todos los idólatras. Ahí en el versículo 4, 25:4 dice, Adonai le dijo a Moshe, toma a todos los jefes del pueblo para que juzguen a los idólatras y cuélgalos. ¿Qué significa cuélgalos? Pues ahórcalos, mátalos. Dice, y entonces Moshe lo ordenó. Para esto llegó Simri, el nazi, el líder de la tribu de Shimón. Y a Moshe le había traído Balak le había traído a su hija para que pecara. O sea, Balak quería que Moshe pecara. Pero Moshe era un sadik, no se iba a dejar convencer. Y entonces Balak trae a la hija se llama Cosbi. Moshe obviamente la manda al cuerno. Pero este hombre, Simri, que era el nazi, el líder de la tribu de Shimón, dice, ¿cómo es posible que esta mujer tan hermosa la desprecies? Y empieza a reprocharle a Moshe. ¿Por qué nos dices a nosotros que no tomemos a las moabitas si tú te casaste con una moabita? Era cierto, sí. Moshe se había casado con una moabita. Sífora era de Moab. Pero se casó antes de la Torah. Ajá. Y ahí el asunto, Moshe se había casado antes de la Torah y el Eterno se la había dado, se lo había permitido. Aquí el Eterno ya había dicho explícitamente, no. Y entonces Simri no coopera, hace su voluntad, toma a Cosbi y se va a su tienda. Enfrente de Moshe, le vale. Se levanta Pinjas, hijo de Eleazar, nieto de Aarón, o sea, era un levita. Toma su lanza y asesina a Cosbi y a Simri con la misma lanza. Para esto ya les había caído a los israelitas una plaga, ya habían sufrido un montón por su pecado, y entonces en ese momento cuando Pinjas toma su lanza y asesina a Simri y a Cosbi, ¿qué creen que pasa con la plaga? Se termina. En total, en esa plaga murieron 24,000. Y la mayoría de la tribu de Shimón. ¿Sale? Vamos a llegar a hablar de Pinjas la próxima semana, porque la próxima parashá se llama Pinjas. ¿Sale? Aquí termina entonces la parashá de Balak. ¿Sale? Bueno, hoy vamos a hablar
sobre esta parte de palabras o golpes, ¿vale? Que era lo que decíamos de Moshe, ¿vale? Vamos a hablar de esta parte de la piedra de Moshe. ¿Por qué Moshe golpea la piedra? Y el Eterno le había dicho, háblale, ¿vale? Cuando Moshe golpea la piedra, está transgrediendo lo que el Eterno le había pedido. Pero bien dicen ustedes, es que es exagerado el castigo de Moshe. ¿Por qué el Eterno castiga a Moshe por golpear una piedra? Cuando pues verdaderamente era justificable, porque Moshe andaba ya enojado, andaba ya harto de todos los israelitas. ¿Cómo es posible que el Eterno le quite la bendición por golpear una piedra? Pues sí, el Eterno le hizo eso. Lo que sucedió fue que por culpa de Moshe, el pueblo no entendió una clave que quería darles el rey para su propio beneficio. Y vamos a leer esta parte. Ahí les puse un dicho, una frase popular judía, que ya la hemos visto, ya la hemos comentado, y dice: al entendido una insinuación, al necio un golpe. ¿Por qué creen, a qué creen que se refiere esto? Al entendido una insinuación y al necio un golpe. Para corregir a la persona, ¿no? Exactamente. Cuando corriges a una persona, si la persona es sabia, basta con que le digas: oye, eso que estás haciendo está mal. ¿Y qué pasa? La persona sabia corrige. Corrige y entiende. Y entiende, exactamente. Pero si es un necio, por mucho que le hables, ¿va a entender? No. ¿Qué es lo que va a pasar? Le van a sacar un... Exactamente. Un golpe, a ver si así se entiende, ¿no? Así le dicen a los niños, ¿no? Cuando desobedecen. Pues precisamente a eso se refiere. ¿Sí? ¿Iba a decir algo, menos? No. Ok. Entonces... Sí, pero me lo guardo. No. Entonces fíjense. Ya dijimos que Moshe ya había hecho este milagro de la roca. A la primera roca en Shemot, en Éxodo 17, sí le pegó, porque el Eterno dijo: pégale. ¿Sale? Pero cuando el manantial de Miriam se seca, en esta parte que estamos analizando ahorita, el Eterno no le dijo que le pegara. Le dijo: es lo mismo, vas a hacer lo mismo, pero diferente. ¿Cómo lo tienes que hacer ahora? No le vas a pegar, le vas a hablar. Rashi comenta: si hubieran hablado a la roca, el pueblo diría: esa roca, no, más bien esto está escrito. El pueblo diría: esta roca que no necesita nada, que no depende del Eterno, que no le pide nada, obedeció. ¿Cuánto más nosotros, que necesitamos el favor de Elohim? ¿Están de acuerdo que la piedra no necesita nada? ¿Qué le pide la piedra a Elohim? Pues nada, es una piedra. ¿Qué necesita una piedra? Pues nada. O sea, si la piedra no obedeciera, no sorprendería. ¿Por qué? Que la piedra no tiene ningún beneficio. No necesita nada. No le hace falta nada. Es una piedra. Pero aún la piedra obedeció. Eso es lo que quería el Eterno darles a entender al pueblo de Israel. Mejor la piedra, que no necesita nada, que el Eterno no le ha dado nada. Por la buena, Entendió por la buena. por la mala. Y obedeció, Y nosotros hablándole. necesitamos. Y ustedes necesitan el palo. Ese es el secreto que quería el Eterno Adonai, revelar a su pueblo, haciendo a Moshe hablarle a la piedra. ¿Vale? No se da, ¿por qué? Porque Moshe no le habla. Llega y le pega. Y así es como llegamos a esta definición. Vamos a Zacarías. ¿Tiene ahí su Biblia todavía? Sí. Zacarías o Sejaría 11:7. Ajá. Déjenme leer aquí. Pienso que como es Elohim, Él siempre es primero, no nuestros deseos. Sí obedecer lo que Él manda. Así es, obedecer. Entonces, Zacarías 17:7. ¿Ya lo tienen? 17. Perdón, 11:7. Ajá. 17. Ok, muy bien. ¿Cuántos callados tomó? 2. 2. El verso original dice: Maquel Noam. ¿Cómo? Maquel Noam. Ahí se los puse en verde. Ajá. Esto se traduce más literalmente como vara suave. Una vara suave.
Y el otro bastón era Makel Joblim. Y eso se traduce literalmente como vara de castigo. Por eso dice Zaharia, tomé 2 callados para presentar a las ovejas. La vara suave y la vara del castigo. Ajá. ¿Por qué creen que esto es relevante? Porque así es la relación con el Eterno. El Eterno también tiene 2 callados. Uno que es la vara suave, que es la mención de que te dice, bueno, aquí la Torah está escrito. No vas a hacer adoración a ídolos. No comas cosas impuras. Mantente kadosh, no hagas adulterio, no cometas esto, no cometas. Eso es la vara suave. ¿Por qué? Porque el Eterno te está diciendo aquí, no te está regañando. Te está dando chance, te está enseñando, mira, esto está mal. No lo hagas. Pero ¿qué pasa? ¿Que entendemos aquí? ¿Entendemos estudiando esto? La mayoría de las veces no. ¿Cuándo es cuando entendemos? Nos dan un barazo. Sucede algo. Exactamente. Aquí bien lo dijo Harry. Cuando nos toca el fuetazo. Cuando ya estás ahí adentro de bruces haciendo cosas que el Eterno dice que no hagas. Y el Eterno te corrige. Y no te va a corregir hablándote, oye, mijito, no hagas eso. ¿Qué te va a pasar? Pues te va a soltar el manazo. Ah, pues ya hiciste, pues ahora ahí vas. Y pues te toca. Pues sí. ¿Y esa qué creen que es? Pues la vara de castigo. Ya hiciste, ya fuiste, ya sabías que estaba mal, pues te toca. ¿No? El Eterno así es. Y está escrito, bueno, los sabios comentan que antes del recibimiento de la Torah no solo existía la vara de castigo. ¿Por qué? Porque el Eterno no había dado esto, no había dado la Torah. Aunque sabían ya algunos qué era lo que estaba bien y lo que no estaba bien, no todos. Entonces, ¿cómo entendía el pueblo? A base de varazos. Lamentablemente ese era el sistema. Y pues sí, más ellos que no lo entendían ni por nada. Exactamente, ¿no? Entonces, por eso cuando Moshe hace por primera vez este milagro de la roca, todavía el Eterno no da la Torah, no pasa lo del monte Sinaí, y por eso el Eterno le dice a Moshe, a la roca, pégale, porque es la única forma. Pero ya en la segunda vez que va a hacer Moshe este milagro, ya había pasado lo del monte Sinaí, ya incluso se había muerto Miriam. El Eterno le dice, ya hay otra opción, ya no nada más le tienes que pegar, ya ahora le puedes hablar, siéntate con la roca, sé paciente y háblale, y va a dar su fruto, va a vertir. Pero Moshe se equivoca, ¿y qué hace? Va y le pega. Ese fue el error grande de Moshe. ¿Por qué? Porque por sus acciones los israelitas dejaron de obedecer por el simple hecho de que Adonai lo había dicho. Y entonces ahora empezaron a cuestionarse. Y por eso pasa mucho esto de que, ok, a ver, sí, el Eterno dice que no coma kosher, pero dime, justifícame por qué. ¿Por qué no puedo comer cerdo? O, ok, el Eterno dice que no fornique, pero a ver, explícame por qué no puedo. ¿Por qué sucede esto? Porque ¿cuál es la respuesta? A ver, ¿cuál es la respuesta lógica de come kosher? ¿Por qué tenemos que comer kosher? Para que te vaya bien. No, o sea, ¿por qué? Ah, No para qué. Para acercados. Eso es para qué también. A ver, Ok. ¿por qué? ¿Por qué tenemos que comer? ¿Por qué kosher? tenemos que comer kosher? La respuesta lógica es Porque el Eterno exactamente que el Eterno lo dijo. pidió, ¿no? Eso es lo lógico, lo único que debería de bastarnos, ¿no? Porque aún hay veces que aunque no entendamos los preceptos o los mandamientos o los Exactamente. estatutos que él dio, pues lo tenemos que hacer por obediencia. Por el simple hecho de porque que lo él dijo, exactamente, ese es el razonamiento que el Eterno quiere. A ver, no lo hagas más bien, o hazlo, porque yo te digo. Cuando tu papá te mandaba algo, te mandaba a la tienda y te mandaba a comprar 30 kilos de cilantro, tú no ibas y dices, a ver, pero papá, explícame, ¿para qué quieres 30 kilos de cilantro? O sea, y si se pone así el chamaco, a ver, ¿qué haces tú como papá? Usted no pregunte, vaya a la tienda y ya, ¿no? O sea, ¿qué le vale lo que vaya a pasar con los 30 kilos de cilantro? Y eso es a lo que vamos, o sea, fíjense. Si tú obedeces, vas a vivir bien. Te toca la vara suave. O sea, ve. Entonces, ve por el cilantro. Pues vas. Pero si no obedeces y empiezas así como dice el hermano, y te peleas y te enojas y te vas, nomás por una tontería te fuiste, ¿qué va a pasar? Allá afuera no va a ser bonito. El mundo te va a corregir a palos. Y al final de cuentas vas a regresar y te vas a dar cuenta que verdaderamente tú estabas mal. Sí.
Y eso es lo que el Eterno quiere enseñarnos con lo de la roca. A ver, ¿qué prefieres? ¿La vara suave? ¿La vara que te habla bonito? ¿O el bastón del golpe cuando ya estás con las 4 patas metidas? Pues a mí me ha pasado, yo creo que a todos. Pues a todos, ¿no? Que Exactamente. nos regresa, pero Pues sí, a varazos, ¿no? abrazos. Pero ¿tú crees que eso es necesario? Se No, podía, no, antes se no, podía pero evitar. después de- Todo lo que había, no. No debería ser necesario. No debería ser necesario. Se podría evitar. ¿Cómo se hubiera evitado? Pues haciéndole caso al Eterno, haciéndole caso a tus papás, esforzándote, ¿no? Claro. Y aquí pues se toma este versículo de Job 5:7 que dice que nacimos para esforzarnos. Pero depende en qué te esfuerces. Depende en qué te esfuerces, la corrección es la que te toca. Por ejemplo, dicen los sabios, el que es digno se esfuerza en la Torah. Ajá. Si tú eres digno, tú eres sabio, eres entendido, te vas a esforzar en la Torah. En la corrección. ¿Por qué? Porque aquí no le vas a sufrir. Aquí no le vas a sufrir, te van a tratar bonito, vas a corregirte. Pero si eres necio, te vas a esforzar en la tierra, en tu trabajo. Vamos a poner un ejemplo. Imagínense. El Eterno Adonai te deja sin trabajo y no tienes ni un peso ahorrado. ¿Qué opciones tienes? Trabajar. Trabajar, buscar trabajo, ir a andar repartiendo currículums, ¿no? ¿Qué creen que eso es? Afán físico, afán a la tierra. Sí. El Eterno te va a pegar con la vara. ¿Qué es lo primero que tienes que hacer? Pues orar. Exacto. Pero fíjense cómo la inercia nos lleva al otro lado. ¿Por qué? Porque somos tercos. Porque no sé leer, no tengo educación, no me interesa aprender Exactamente. algo bueno. Exactamente. Nos vamos por lo más fácil, ¿no? Y Exactamente. Resulta que la oración es más sencilla, ¿no? O sea, pues, Es más fácil, o sea, sales, te pones a orar, Rey, gracias porque tú me pusiste en esa situación, gracias porque me has dado un nuevo día, te pido que me ayudes, que seas tú el que me des trabajo, voy a salir contigo. Vas, te llevas tu bonche de currículums y ¿qué crees? En cambio, si no sales, no haces eso, ¿qué te va a pasar? Pues vas a andar ahí 30, 40 años y nunca vas a encontrar trabajo. Por eso, precisamente, fíjense cómo ese afán, depende de lo que te afanes, es el palo que te va a tocar. Si te afanas en, ok, me voy a poner a estudiar Torah, voy a orar primero, voy a hacer esto antes, todo va a salir bonito. Pero si te afanas en el hacer y dejas lo otro de lado, pues te va a tocar el palo duro, ¿no? El palo del sufrimiento, de la tribulación, de la prueba. Por eso Moshe no recibió el mérito de entrar a la tierra prometida. Porque por Moshe, y los sabios le echan la culpa a Moshe, por no enseñarle esto a los hebreos, el pueblo más necio, más terco, hasta hoy, somos nosotros. Lamentablemente, porque sabiendo hacer lo bueno, no lo hacemos. Nosotros somos el pueblo más necio. ¿Vale? Entonces, ¿es difícil ir contra nuestra naturaleza? Sí, pero ya no hay que ser necios, hermanos. ¿Vale? Hay que afanarnos en la Torah, hay que afanarnos en estudiar, en entender el Elohim, en hacer las cosas buenas que vienen aquí para evitarnos el palo duro, el castigo. Exacto. Y así vamos a vivir más felices, más happy, con menos problemas, o más bien con los problemas necesarios nomás. ¿Vale? Innecesarios, pero ya lo sabe uno. Exacto, ¿no? Ya dices, bueno, ya el rey es bueno, amén. Exacto. Ajá. Y dejas de sufrir, así pare de sufrir. Como diría aquel, ¿sale? Bueno, pues espero que hayan aprendido algo en este tiempo, que hayamos recordado algo, o pues simplemente que hayamos descubierto algo nuevo en la Torah, ¿sale? Espero que haya sido de bendición para sus vidas y pues no nos vamos sin antes primeramente despedirnos aquí en YouTube. Shalom, shalom. Bendiciones.